Hola cinéfilos, les habla Pepe Bomba y les traigo el análisis de la película Upstream Colors. Como siempre asumo que ya han visto la película, por lo que este video estará plagado de spoilers. Bien, Upstream Colors es la película del año 2013 y está protagonizada por Amy Seimetz y es dirigida por Shane Carruth, que también interpreta a Jeff dentro de la película. Esta es una película de ciencia ficción, sin embargo es muy única dentro de este género, ya que no nos encontramos con las temáticas clásicas. Todo lo contrario, nos cuenta una historia onírica y surrealista, de manera tal que resulta imposible identificar elementos que puedan o deban ser interpretados literalmente. Este hecho se ve acentuado por una narrativa relajada y poco estructurada, que en ciertas ocasiones dificulta seguirle el hilo a la historia. Sin embargo, esto lejos de ser una crítica, profundiza aún más en la mística de la película, ya que esta nos da una amplia gama de elementos interpretables para que cada espectador arme su propia aventura dentro de su cabeza. La primera vez que vi esta película se me hizo difícil encontrar un punto de partida para darle una explicación a la historia. Sin embargo, cuando investigaba sobre ella, leí que está basada en el libro Walden, el cual también aparece dentro de la película, del escritor estadounidense David Thoreau. Por lo que leí un resumen del libro, el cual me dio en otra interpretación además de la que yo ya le había dado. Así que aquí les expongo ambas interpretaciones. Como ya les dije, esta obra está basada en los pensamientos de David Thoreau, un estadounidense que vivió entre 1817 y 1862. Fue un escritor, poeta y filósofo y es autor de los ensayos Walden y la desobediencia civil. Es también precursor de las prácticas de desobediencia civil, de la no violencia y el ecologismo, llegando a ser un gran referente para personas como Gandhi o Martin Luther King. Este hombre se fue a vivir solo a la mitad del bosque en una cabaña que él mismo construyó con sus propias manos. En aquellos años aprovechó de filosofar, escribir y conectarse con la naturaleza. Thoreau tenía la creencia de que el humano debía volver a sus orígenes más primitivos, y era tan fiel a estas creencias que incluso dejó de pagar impuestos por encontrarlos injustos, lo cual lo llevó a caer preso. Además, prefería hacer amistad con los indígenas, por vivir del modo que él pregonaba. Asimismo, criticaba duramente la autoridad del Estado, no participaba de reuniones sociales y no usaba la tecnología de ese tiempo, como por ejemplo los carruajes, prefiriendo caminar decenas de kilómetros. Pues bien, habiendo explicado esto, pareciera no tener mucha relación con la película, pero así es como yo los vinculo. La película comienza mostrándonos un gusano que al consumirlo le da a las personas ciertas habilidades telequinéticas, por así decirlo, las cuales en verdad nunca son especificadas. En esta primera escena nos muestran cómo dos niños consumen una infusión de este gusano y establecen cierta conexión mental, pudiendo saber todo lo que el otro hacía, o todo lo que el otro hará. Luego se nos muestra una especie de estafador o ladrón quien utiliza estos mismos gusanos para robarle a distintas personas, ya que luego de obligarlos a tragarlo, las víctimas creen todo lo que él les dice, sin importar lo absurdo que sea. Así es como este ladrón se lleva a Chris, la personaje principal, a su propia casa e inventa que están rodeados por un muro, por lo cual no pueden salir. También le dice otras cosas como que no sentiría hambre en los próximos días y que lo único que desearía beber sería agua. Además le da una serie de tediosas tareas que ella está obligada a llevar a cabo. Y si bien en la película no se explica el porqué de estas tareas, yo entiendo que era una forma de mantenerla alerta y de que este lazo mental no se perdiera. Pero como digo, en ningún momento se hace explícito esto, y el estafador aprovecha este estado en que se encontraba Chris para robarle todo su dinero y bienes de valor. Posteriormente, cuando ya le ha robado todo lo que podía, el estafador libera a Chris, quien de una forma mecánica llega a la mitad de un bosque y se encuentra con otro personaje que será trascendental en la historia, que es el criador de cerdos o el compositor. Este personaje le hace una pequeña intervención quirúrgica para extraerle este gusano e insertárselo a un cerdo, con el cual también establece un nexo mental, vale decir, todo lo que pasaba al cerdo lo sentía Chris y viceversa. Finalmente, Chris vuelve a su vida sin tener ni un peso y sintiéndose violada, ya que de cierta forma así fue, o eso fue lo que le pasó. En esta etapa de reconstrucción de su vida es cuando conoce a Jeff, quien es interpretado por el director de la película, Shane Carruth. Este personaje había pasado por lo mismo que Chris. Si bien no se muestra explícitamente, tenemos varias razones para pensarlo. Primero, tiene la misma cicatriz que el criador de cerdo le dejó a Chris cuando le sacó este parásito o gusano, y este personaje también había perdido todo teniendo que empezar desde cero. Y lo más importante, también estaba conectado a un cerdo, al igual que Chris. Por ejemplo, en la escena que se va de su trabajo, tiene un brote de cólera y golpea a uno de sus compañeros, y esto se debe a que su cerdo correlativo estaba siendo violentado por el criador. Entonces, este criador de cerdos, ¿qué es lo que representa?
El criador de cerdos parecía conocer muy bien el uso de estos gusanos, pues después de sacarles el parásito a las víctimas del estafador se los inserta a un cerdo, creando un vínculo mental víctima-cerdo. Y adicionalmente, de alguna forma que no se explica en la película, el criador también formaba parte de este enlace, ya que él puede ver los recuerdos de las víctimas. Otra característica de este personaje es que tenía una extraña fascinación con los ruidos, los cuales grababa y distorsionaba para ir creando melodía. Entonces, el criador o compositor representa al orden social. Esto se entiende si vemos a los cerdos como ciudadanos, al rancho lo vemos como la sociedad y al criador como la persona que los cuida y protege, pero además los controla a su voluntad sin preguntarles nada ni tener en consideración sus deseos, es decir, los cuida, pero siempre priorizando el orden y la estabilidad por sobre el bienestar individual. Luego, cada cerdo tiene un espejo en la sociedad. Como dije anteriormente, los cerdos tenían nexos mentales con las víctimas, por lo que cuando vemos que dos cerdos se rebelan en el sentido que desean escapar la jaula que representa la sociedad, su equivalente en la vida real, Chris y Jeff también se rebelan en contra de la sociedad. Ahora, para explicar el cómo Chris y Jeff se rebelan, debo pasar a otro punto, que es el significado del gusano, o el parásito. Primero hay que recordar que el autor de este libro en que se basa la película aboga por un estilo de vida más austero y simplista, en conexión con la naturaleza, por lo que el gusano vendría representando la conexión del ser humano con el medio que nos rodea, y nos muestra cómo dicho medio nos afecta a nosotros. Cuando Chris le dan el gusano pierde su voluntad, cree todo lo que le dicen y se vuelve como una persona zombie, desconectada totalmente de la realidad y de sí misma. Entonces esto es lo que la vida en sociedad nos produce a nosotros. Nos deshumaniza, y el incidente con el estafador es un hecho doloroso, incómodo y violento, porque así es como se siente el darse cuenta de la realidad de cómo vivimos en la sociedad. De alguna forma representa el dolor al abrir los ojos ante la verdad. Por lo mismo es que después de haber pasado por este trauma es que la protagonista ya no puede volver a vivir como antes. Este tipo de rebelión coincide con lo expuesto por David Thoreau en su libro Desobediencia Civil y con su filosofía en general. Finalmente, cuando Chris mata al compositor, representaría el punto de no retorno de su rebeldía, esto es, no volver a formar parte de la sociedad, y a eso es lo que me refiero con la subversión de los personajes. En cuanto a la camada que tienen los cerdos correlativo a Jeff y Chris, dado esta conexión que tiene Chris, siente que es ella la que está embarazada, y luego se siente muy angustiada cuando el compositor mata a sus crías lanzándolas al río. Este asesinato representa al orden social queriendo exterminar con todos aquellos que son o piensan diferente, irrumpiendo con el referido orden social. Es más, si lo piensan bien, los cadáveres de los cerdos transmiten sus genes a las plantas, las cuales se tornan azules y posteriormente generan más gusanos, los cuales a su vez representan la vida encausada por la comunidad. O sea, en resumen, el compositor busca matar a los cerdos rebeldes para generar más estabilidad social. Como ven, la película es un llamado a la desobediencia civil y cultural, pero tal y como se muestra en la pantalla, no alude a una desobediencia violenta, sino más bien a una intelectual. Ahora, volviendo al tema de los vínculos mentales, y para cerrar esta teoría, la película nos muestra que al final todos estaban conectados de alguna forma. Las víctimas con sus respectivos cerdos, el compositor que vagaba por los recuerdos de las mismas, y luego vemos que Jeff y Chris comparten recuerdos de la infancia, pero no saben cuál recuerdo es de quién, ya que ambos aseguran haber vivido lo mismo, es decir, sus recuerdos se confunden por tener este tipo de lazo. Además, cuando Chris estuvo secuestrada, el estafador le obliga a realizar tareas tales como transcribir a mano el libro de Walden, a tal punto que ella llegó a aprendérselo de memoria, por lo que recitaba frases de este texto mientras se ejercitaba en la piscina. Dicho sea de paso, se ejercitaba lanzando piedras al fondo y yendo a buscarlas, lo cual hacía inconscientemente por estar conectada al compositor, quien lanzaba piedras y grababa el sonido de su caída. Ahora les pasaré a explicar la interpretación que hice yo antes de leer el resumen del ensayo. Lo primero que pensé fue que el gusano representaba el destino, o los vínculos metafísicos y espirituales que compartimos con las personas, muchas de las cuales incluso no conocemos aún. Por ejemplo, cuando Chris está en manos del estafador, el gusano simboliza la dependencia emocional que la vida en pareja puede provocar, la cual nunca es sana. Sin embargo, si no fuera por este hecho, ella jamás habría conocido a Jeff, quien había pasado por lo mismo. Esto es una relación insana, y con el cual estaba vinculada desde antes de conocerlo, a través de sus cerdos respectivos, por lo que de alguna forma estaban predestinados a conocerse y ayudarse mutuamente. El criador de cerdos sería un ángel negro de las relaciones sentimentales, ya que provocaba a la víctima del estafador estados mentales perturbadores y depresivos,
Además, cada vez que vagaba dentro de los recuerdos de sus víctimas, siempre eran hechos tristes o relacionados con penas de los mismos, por lo que su muerte simbolizaría la superación de Chris de aquella mala relación, y al encontrar a su cerda sería un reencuentro consigo misma. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Estoy abierto a todo tipo de comentarios. Como partí diciendo en este video, esta película es muy interpretable, así que no hay nada dicho. Si tienen una interpretación diferente, por favor háganmelo saber. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y compártelo con sus amigos. Y nos vemos la próxima semana.